Mi doble monitor. Muy bien, ok. Bueno, ¿Apagar la luz o así la dejo? buenas tardes, asistentes. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Esta vez nos va a presentar la doctora Reina Ramírez, em, quien es profesora asociada de la Facultad de Ciencias. Realizó su doctorado y una estancia postdoctoral en la Universidad de Oslo, en Noruega. En estas estancias desarrolló investigaciones en el área de oleaje, producción de gotas y burbujas en procesos oceánicos. Sus contribuciones han sido principalmente experimentales con el desarrollo de arreglos experimentales en tanques de olas y la creación e implementación de técnicas de velocimetría y análisis estadístico en tamaños de partículas. Entonces, eh, gracias, doctora Reina, y adelante. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y pues bueno, quiero platicarles un poquito de este estudio que es, digamos, ya no es la parte experimental, sino como el análisis de lo que viene después del experimento, ¿no? Y qué tiene que eso que ver una vez que ya hice yo esos experimentos y me encontré con estas distribuciones de las que ahorita les platico, pues me interesó saber, ¿no? De dónde venían, por qué son así, si se parecen a otras cosas, ¿no? Y eso es lo que les quiero platicar un poco. Eh, bueno, voy a darles una pequeña introducción del problema, les voy a plantear un par de experimentos y resultados que algunos de ustedes ya han escuchado un par de veces, pero bueno, se los vuelvo a platicar para que se acuerden. Y luego la comparación de los datos con estas distribuciones y conclusiones al respecto. Eh, bueno, pues el estudio de la distribución de gotas, del tamaño de las gotas, es importante sobre todo en la superficie oceánica. Tiene que ver con todos los procesos de intercambio de calor, de momento, de energía que suceden en la atmósfera y por lo tanto son súper importantes para estudios de clima, ¿no? Entender cómo se mueve, pues sí, la energía, el oxígeno, el CO2, la contaminación, todo, ¿no? Tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? El calentamiento global y muchas otras cosas relacionadas con este tema. Y es normalmente aceptado que las gotas vienen normalmente del rompimiento de las olas, ¿no? Eh, Tienen diferentes procesos, pueden venir simplemente de que se desprenden de la parte superior de las olas cuando el viento como que las arrastra, ¿no? Puede venir también cuando se rompe la misma ola, cae en el agua y genera estos como ligamentos que liberan gotitas. También puede venir de ese mismo movimiento de las olas, se atrapa aire que baja, luego vuelve a subir en forma de pequeñas burbujas y cuando se rompen esas burbujas también generan otras gotas, ¿no? Entonces son muchos procesos de generación de gotas y pues le echamos la culpa a las olas, ¿no? O sea, entonces estamos diciendo, bueno, dependiendo de cómo son las olas, pues vamos a tener una cierta distribución de tamaños de gotas, ¿no? Que van a tener distintas propiedades, van a sobrevivir en la atmósfera o no, no van a regresar rápido al agua, se van a quedar flotando, van a irse a las nubes, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Y pues bueno, hay muchos estudios al respecto, hay muchos estudios experimentales, hay muchos estudios teóricos, pero lo que no se ha logrado encontrar es una relación exacta de la forma en que se presentan las olas, ¿no? El tamaño de las olas, la velocidad de las olas, digamos, la energía contenida en las olas, con ese tamaño de gotas. Hay muchos estudios, por ejemplo, aquí les muestro uno que se llama, ¿sí se ve el cursor? Sí, esta. Aquí generan unas distribuciones de gotas de cómo va a cambiar esa distribución de gotas con el tiempo, pero con la velocidad del viento, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, pues en lugar de tomar cómo está el mar, tomamos una distribución base, que también voy a platicar un poco de esa distribución base más tarde, y le aumentamos esta idea de cómo va cambiando esa distribución con el viento, y eso es lo que presentan ahí. Entonces, tienen más estudios presentados de estado de viento contra producción de gotas, pero no estado oceánico, no estado de las olas contra producción de gotas, ¿no? Y eso es algo que a todos nos interesaría mucho conseguir, ¿no? Esa relación directamente con el estado del mar y no necesariamente con el viento, ¿no? Además, hay otros estudios que ahorita les platico, donde dan algunas distribuciones matemáticas, no muchos experimentos y te dicen, bueno, pues a lo mejor se ve como que
es de R a la 2/3, R a la 2/2, a la 2/4 o cosas así. Y en algunos casos te dan un modelo matemático, ¿no? O sea, una distribución matemática de cómo se ven esas gotas. Pero hay varios modelos y como que no se ponen de acuerdo en cuál es el mejor, ¿no? Entonces, lo que yo traté de hacer fue escoger algunos de esos modelos, compararlos con datos experimentales y ver si alguno de ellos se acerca más, ¿no? a estos datos que ya tenemos. Estas son las distribuciones que han propuesto anteriormente. Son principalmente 3 distribuciones. La primera es una distribución gamma que originalmente viene de un experimento en el que tienen un jet circular de agua y le imponen un campo de viento en dirección contraria, lo que provoca que ese jet se empiece como a romper con pequeños hilos hacia los lados, y de esos hilos o ligamentos que le llaman generan gotas. Entonces, esas son las gotas que ellos cuantifican y a esa distribución de gotas le ponen este tipo de distribución, que es una distribución gamma, que depende de la función gamma, donde n es 1 sobre la varianza. Y x es, aquí está, x es digamos, la variable de nuestra función es el tamaño de gota dividido entre el promedio, el tamaño promedio de la distribución, ¿sí? Y eso lo hacen en todos los casos. El segundo caso es una distribución de Weibull, que originalmente se usó para este experimento muy famoso de la gota de leche, ¿no? Que cae en la gota de leche y genera una corona, y cuantifican las gotas que sale de la corona. Se hace una distribución de Weibull, que también depende de estos parámetros, y ellos lo que hacen es encontrar parámetros, hacer un ajuste para encontrar los parámetros, y definen esos son los números que mejor le pegan, ¿no? A esa distribución, el beta y el alfa. Y la última distribución que voy a usar, que encontré, es una logarítmica normal, en donde la usaron para cuantificar las gotas producidas, de hecho, por un tren de olas monocromático. Eso quiere decir que generan olas de la misma amplitud y altura. La dejan entrar en el canal de olas y la hacen que se impacte en una pared vertical. Entonces tienes como impacto repetitivo de las olas en la pared, y cuantifican las gotas encima de la pared. A esa distribución de gotas le comparan esta distribución log normal, que también depende de la misma X, ¿no? De los tamaños de gotas entre el promedio y de su desviación estándar, pero del logaritmo de esos valores, ¿no? Eso es lo que le hace log normal, que todo está, digamos, como en logaritmo. Sí, entonces mu es el promedio de logaritmo de X, no el promedio de X. Y estas son las 3 distribuciones. Hay otras, pero estas fueron las que me parecieron como más que tienen como esta idea, ¿no? De estoy generando estos ligamentos y genero unas gotitas, ¿no? Y parecían que quedaban muy bien con los datos, al menos con los que ellos están presentando. Dije, bueno, ¿qué pasa si los comparo con datos que, por ejemplo, yo estoy haciendo, ¿no? Entonces cambio del tema un poquito de las distribuciones a los datos experimentales de los que les voy a platicar. Ahorita les voy a platicar los resultados de 2 experimentos que yo hice cuando estaba justamente en Oslo, en el que uso una técnica de particle tracking velocimetry para ver las gotas que se producen después de eventos de rompimiento de olas. El particle tracking lo hice con este software que se llama OpenPTV, y además le agregué un código con el que yo pude calcular los tamaños de esas mismas imágenes con las que hago yo el tracking, ¿no? La velocimetría. Entonces ya tengo tanto como las velocidades, las aceleraciones de las partículas y también los tamaños, la distribución de tamaños. Con este arreglo experimental hice 2 experimentos. El primero es de un tren que se enfoca, ¿no? Un tren de olas que se va enfocando. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes una distribución, lanzas una ola, ¿no? Un tren de olas que van cambiando de tamaños, ¿no? Y como cambian de tamaños, pues también va cambiando su velocidad, ¿no? Entonces haces un cálculo tal que la parte en donde la mayor parte de las olas se juntan en un punto sea exactamente en donde tenemos ese fin de la inclinación de la playa que estoy poniéndole, ¿no? Entonces hago que se enfoquen ahí y además le pongo esa rampa, ¿no? Esa playa, para hacer que todavía se haga todavía más
más alta, ¿no? Y se incline, ¿no? Y rompa. Entonces generamos un rompimiento muy violento parecido a lo que encontramos aquí, no atrapamos un poco de aire, se desprenden gotas y justo aquí en esta área pues calculamos las gotas, ¿no? Además, en este caso, al canal de ondas le estamos agregando viento, ¿no? Y también podemos cuantificar qué pasa cuando tengo solamente las olas rompiendo o cuando también le estoy agregando cierta velocidad de viento. Y para este análisis usé tres distintas stiffness, nunca me acuerdo cómo se traduce, pero como inclinación de las olas, no es un cociente entre la altura y la longitud, ajá, como una pendiente, ajá, exactamente. Qué tan picudas son, o si son gorditas o son picudas, y tres velocidades de viento. Estos son los resultados que me salió. Te les digo, también obtuve velocidades, aceleraciones, hubo ahí unos resultados interesantes, pero eso ahorita no me interesa tanto más que las distribuciones de gotas, ¿no? Entonces aquí les enseño las distintas distribuciones de gotas cuando no hay viento y cuando tengo vientos de 5.2 y 6.2 metros por segundo. Vemos aquí también en los cuadritos, los distintos tipos de cuadrito nos dan esta altura, ¿no? Esta pendiente que les estaba comentando, ¿no? De la más pequeña a la más grande. Y todo esto pues ya estoy dividiendo, ¿no? Entre el promedio de gotas. Entonces vemos que una vez que nosotros quitamos como ese tamaño promedio, ¿no? Que todo se normaliza a que el promedio sea 1, tenemos resultados muy parecidos, todas las distribuciones se parecen, ¿no? Incluso cuando hay viento o cuando hay viento o cuando no hay viento. Y pues eso fue de ahí donde me empezó a interesar, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que estamos viendo? El segundo experimento es una ola solitaria que impacta en una pared. Entonces solo genero una ola con una cierta amplitud, ¿no? Y esa se va moviendo, ¿no? Con una velocidad determinada y impacta en una pared. A la hora que impacta también utilicé 4 amplitudes distintas, 2 alturas de paredes distintas. Algo que hice diferente a otros estudios que he visto es que normalmente ponen una pared muy alta, ¿no? Donde la ola pues como que sube y luego vuelve a bajar. Lo que hice yo fue poner una pared que es menos alta que nuestra ola, de tal forma que hay como una hoja de agua que sale volando, ¿no? De arriba de la pared. Aquí pueden ver, aquí está como el límite de la pared, y esta es todo el agua que como que explota, estalla después de la pared, ¿no? Escogimos 4 alturas. Lo que nos interesaba aquí no era tanto la altura, sino cómo impactaba en la pared. Entonces, para la ola más pequeña calculamos que esa ola impactara sin atrapar aire en el medio, ¿no? Sino que llega primero la parte de abajo de la ola y empieza a subir y hay como un impacto muy suave, por así decirlo. Y en los otros 3 casos ya empezamos a atrapar un poco de agua, ¿no? Pero dependiendo qué tan alta sea la ola, pues atrapa menos, ¿no? Aquí atrapa una parte, perdón, esta es la primera, esta es la segunda, ¿no? Aquí atrapa una parte muy chiquita, aquí atrapa un poco más y en este caso, pues al revés, ¿no? Aquí atrapa un poco más y en este caso hace una burbuja de aire que atrapa mucho, ¿no? Y eso pues también vuelve la dinámica muy complicada, ¿no? Porque entonces tienes un fluido compresible, ¿no? Que después se viene a expandir y hace cosas muy extrañas, ¿no? Entonces hay diferentes comportamientos de la fuerza con la que se libera estos ligamentos y con los que se generan estas gotas. Entonces es interesante ver qué pasa, ¿no? Cuando tienes, digamos, un experimento similar, pero con dinámica energética muy diferente, ¿no? Entonces también cuantificamos las gotas. Primero aquí cerquita nuestros field of view, uno muy cerquita de la pared y otro un poquito más lejos para ver cómo variaban, ¿no? También. Y con estos datos pues también hice distribuciones como las que les acabo de enseñar. Estas son las distribuciones para este segundo experimento. Aquí también logramos encontrar otras relaciones, como por ejemplo una relación que había entre el diámetro promedio de las gotas con la amplitud de la ola, pero eso lo dejo ahorita. Si les interesa, podemos platicar un poco después. Ahorita lo importante es otra vez la distribución de gotas, ¿no? Y si ven, otra vez, ¿no? Una vez que normalizo mi dato, ¿no? Una vez que todo lo divido entre ese promedio, pues todas las distribuciones se parecen mucho, ¿no? Ya sea en el primer field of view, en el segundo, sin importar la amplitud y sin importar qué tan grande, qué tan alta era mi pared. Y pues se parecen mucho estos datos, ¿no? Entonces dije, bueno, de estas distribuciones que conozco, ¿qué distribución va a ser la que más se aproxima, ¿no? A estos datos que yo tengo? Y pues, ¿cómo hago eso? Pues bueno, tengo que compararla, ¿no?
Eh, para hacer la comparación de estos datos, antes de llegar a esa parte, aquí nada más les recuerdo, ¿no? Son las tres distribuciones que les había enseñado y agregué únicamente una más que sigue siendo una distribución de Webull, pero en vez de tomar los datos que tomaban en este paper para la corona de la gota, traté de hacer una dirección de parámetros, ¿no? La distribución de Webull, tú puedes calcular, por ejemplo, el promedio o el valor esperado de la distribución, se calcula de esta forma, ¿no? Donde estos dos son factores que se conocen de la distribución. Entonces, si yo fijo uno de estos valores y yo sé que mi promedio va a ser 1, pues yo puedo optimizar el segundo, ¿no? Y ver qué tanto se parece. Y ahorita un poquito también les platico por qué decidí hacer esto, ¿no? Pero entonces voy a comparar mis datos experimentales con 4 distribuciones, ¿no? Las 3 que les platiqué, más una Webull extra, tratando de ver si se aumentaba la similaridad, ¿no? De mis datos con las distribuciones. Entonces, este es el primer experimento. Aquí otra vez les muestro un ejemplo de esas distribuciones, ¿no? Aquí pongo una para cada velocidad del viento. También acuérdense que tenía no solo la velocidad del viento, sino la pendiente, ¿no? De las olas. Entonces, aquí nada más es como una muestra. Y a esta muestra de datos, pues le ajusto estas distribuciones, ¿no? Usando los parámetros que me salen de mis datos. Y aquí, bueno, a lo mejor no se nota todo, todos se ven así como que, pues sí se parecen, a lo mejor excepto la rojita, ¿no? Pero para cuantificar cuánto se parecen estas distribuciones a mis datos, pues hago lo que se le llama un QQ-plot, ¿no? Que son cuantiles. Entonces organizo mis datos en cuantiles estadísticos, del más bajo al más alto, y hago lo mismo para las distribuciones teóricas, ¿no? Esas también tienen sus cuantiles, los podemos cuantificar. Y entonces grafico los cuantiles de los datos contra los cuantiles de la distribución teórica, ¿no? Y veo si está sobre la línea identidad, entonces se parecen, mientras más esté cerca de la línea identidad, más se parecen los datos a distribución teórica. Aquí pueden ver que en el caso azul y a lo mejor acá en el amarillo como que sigue un poquito más, ¿no? En el rojo, en el verde, a lo mejor no se parece tanto, al menos en este caso. Pero entonces, ¿de qué me sirve hacer ¿no? este ajuste? Bueno, como es un ajuste lineal, pues también le puedo asociar un R cuadrada, ¿no? Entonces, calculo el R cuadrado para cada una de estas distribuciones. Acá les enseño también los datos para el segundo experimento, ¿no? Aquí están otra vez en los puntitos los datos experimentales, en las líneas, las 4 distribuciones que les había comentado. Y de este lado igual la gráfica, ¿no? Comparada contra esta línea de identidad. Entonces aquí la línea recta es solamente la línea de identidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se pega ahí? Pues es qué tanto se parecen los datos. Pero para tenerlo numéricamente, entonces ahora sí les puedo enseñar el R cuadrado, ¿no? Entonces, en el primer caso, aquí en la izquierda, tenemos para la onda, el paquete de ondas, ¿no? Que se enfoca. Y para este lado tenemos para la onda solitaria que impacta en la pared. Y podemos ver que en todos los casos las que tienen las distribuciones azules y verdes son las que tienen un R cuadrada mucho más alto, ¿no? Y aquí vemos que las distribuciones rojas y amarillas son las que tienen R cuadrado más bajo, que justamente eran la distribución de Webull, y aquí ven un poquito por qué traté de hacer este nuevo como análisis, ¿no? Porque la roja yo la veía por acá abajo, ¿no? Con un R cuadrado de 80, de más o menos por ahí, de 0.8, perdón. Estaba pensando en porcentaje, pero bueno, de 0.8. Y dije, bueno, ¿por qué pasa esto? Pues probablemente como esos parámetros fueron calculados específicamente para la corona, ¿no? Y ahora tengo algo que pues es diferente, ¿no? No tiene los mismos parámetros, pues a lo mejor hay que ajustarlo, ¿no? Entonces traté de ajustarlo de una manera y pues bueno, esta fue la manera la mejor manera que se me ocurre, que vi que mejoraba los datos, ¿no? Entonces aquí ya hago ese cálculo que les mencioné, ¿no? De usar la parte matemática de mi distribución para ver si eso mejoraba un poco los datos. Y de hecho, sí, en algunos casos vemos que la amarilla está un poquito más alta, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los casos, tanto como para el paquete de olas como para la onda solitaria, siempre son la azul y la verde, o sea, la distribución gamma y la distribución log normal, que me generan los mejores resultados en este caso.
Y luego dije, bueno, para mis datos, ¿no? Entonces, pero yo tengo, a final de cuentas, pues sigo teniendo cosas como similares, por así decirlo, ¿no? Esta única ola que impacta, ¿no? Y que genera estas distribuciones, pero ¿qué pasa si pues trato de compararlo con otros datos? Eh, entonces, tomé otro paper que también hacen distribuciones de gotas, de olas. También es una ola rompiente, ¿no? Que cae y rompe, pero esto también investigan diferentes estados, ¿no? Diferentes tipos de del modelo de ola que usan es muy diferente al mío. Y no usan, por ejemplo, la parte de enfocado, usan una ola, tampoco es solitaria, usan otro tipo de modelos. Y también la dividen en tres casos, ¿no? Aquí no tienen viento, pero sí tienen uno que es como, digamos, leve, ¿no? Moderado y fuerte. Y también lo puedo comparar con estas cuatro distribuciones que les mostré. Aquí ya no hago la gráfica, no como la anterior, pero aquí les pongo los valores, ¿no? Del R cuadrado. Entonces vemos que igual en este otro experimento que no fue desarrollado por mí, fue desarrollado en otro laboratorio con otros parámetros, otra forma de hacer las olas. De todos modos, estas siguen siendo las distribuciones que mejor se parecen a sus datos. Y pues entonces ahora lo que me interesa saber es, pues esto, ¿qué nos quiere decir? ¿No? ¿Por qué estas se parecen más o no? Y si se siguen pareciendo para otro tipo de casos, a lo mejor no necesariamente para olas, para otros modelos o para experimentos a lo mejor en la parte digamos, ya experimentos que ya no son en laboratorio, sino a lo mejor en el océano, ¿no? Así, llevar algunas sondas, algo, y tomar mediciones y ver si de esos datos se puede obtener los mismos resultados y por qué, ¿no? Hasta ahorita tengo todo por aquí. Mi idea es seguir continuando este estudio con otros experimentos que ya no sean los míos, ¿no? Continuar haciendo esta comparación y ver qué me sale, ¿no? Ver cuál de estas distribuciones termina siendo la mejor. Y pues lo interesante estaría ver justamente por qué, ¿no? Por qué esa distribución es la que más se parece a los datos experimentales, si es que lograra encontrar yo una, ¿no? De estas cuatro que se parece más. Como conclusiones, pues es eso, ¿no? Esta distribución log normal fue la que en la mayoría de los casos se parece más a los datos experimentales, ¿no? En algunos casos también se ajusta la distribución gamma. Y vemos que esto pasa, pues, porque esas distribuciones de alguna manera se adaptan a los datos que estoy dándole, ¿no? Me da si se acuerdan, para determinar los parámetros de las distribuciones, uso justamente la misma varianza de los datos en estos dos casos, ¿no? La varianza y su promedio, que como la estoy normalizando es 1, ¿no? Pero, y en este caso, pues no estamos ajustando un número específico. Entonces, pues eso le da un poquito de flexibilidad y pues claro, se va a parecer a los datos y le estoy alimentando parte de los datos que le estoy dando, ¿no? Falta pues más trabajo, ¿no? Como les digo, comparar con otros estudios que se encuentran en la literatura. ¿Qué puedo concluir de esto? Bueno, si logramos encontrar que sí hay una correlación con una de estas distribuciones, que dependen únicamente de la media o del promedio y de la varianza de nuestros datos, entonces lo que podemos hacer ahora sería buscar justamente esas relaciones de buscar parámetros de las olas como la energía o la altura, ese tipo de cosas, para comparar solamente con la media, ¿no? O con el promedio del tamaño de gotas. Y una vez que tengo esa relación, ¿no? Promedio energía de la ola, por ejemplo, con promedio tamaño promedio, entonces directamente ya puedo estimar una distribución, ¿no? Sin necesidad de tener que estar haciendo los experimentos, porque ya comprobé que esa es la distribución con muchos experimentos que es la que mejor ajusta estos datos, ¿no? Y eso es todavía, digamos, como un poquito a largo plazo, ¿no? Pero pues es yo creo que algo que se necesita en este rubro, ¿no? Que nos ayudaría no solamente experimentalmente, sino también a lo mejor numéricamente para modelos de clima y este tipo de cosas. Y bueno, pues por ahorita sería todo. Muchas gracias. Y si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, Reina. Del público presente, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, es de los resultados experimentales, más de todo de la investigación
que uso, la recopilación de información, Sí. en los que resultados que se presentó, parece ser que la distribución del diámetro de las gotas como que, ajá, justo todos los experimentos como que colapsan en una sola curva. Mm. ¿Hay algún caso o alguna condición en la cual se muestre alguna desviación de este comportamiento? Porque Pues ahorita es como que todos los cuadritos van sobre una, sobre sí, una, sí, sobre sí. una, sobre O una. sea, aquí van sobre una porque Ajá, todo ya lo dividí sobre su promedio. ajá, O sea, cada uno de mis, déjate enseño de las extras, aquí, esta, por ejemplo. Aquí estoy graficando justamente esto que les decía, ¿no? Abajo está la energía de la ola, el contenido de energía de mi ola ajá, contra el tamaño de promedio de mis gotas. ok, Entonces, si yo cambio la energía de mi ola, ya estás aquí junto del viento, cuantificando tanto el viento como la ola rompiente, ¿no? Yo veo que hay una relación entre más energía tiene mi ola, más grandes encuentro mis gotas. ajá, Ajá. Entonces, eso me refiere a que esas distribuciones pues son separadas, ¿no? Sí se van a ir como moviendo. Pero en este que yo te estoy enseñando aquí, lo que yo estoy haciendo es esta dividir división, ¿no? todo sobre el promedio y por eso todas digamos, Curvas, colapsan, ¿no? ¿no? Ajá, Mis curvas colapsan a una sola. Lo interesante es que también, una vez que hago esta división, es que tampoco tienen como más variación, ajá, ¿no? justo era No hacen como esta de, como que se abren o, ajá, como que tienen más varianza o menos varianza. Al menos en estos datos que yo he sacado, no pasa, ¿no? Por eso me interesó ver qué pasaba si también investigaba yo otros estudios, ¿no? Y otro tipo de olas o problemas. no. Porque sí, hasta ahorita no he encontrado ninguno que tenga esa variación. Ajá, sí, justo eso es lo que me parece interesante, ¿no? Que con solo esa división como que todos colapsan sobre una sola Uh -huh, curva. uh -huh. Sí, gracias. Sí, de nada. Gracias, Reina. No sé si es mi impresión, pero en la mayoría de los modelos, en la parte como de las gotas más chiquitas, como que no le pegan a lo que está Claro, claro, ocurriendo. sí, sí, ¿Por qué sí. se debe eso? Pues esto tiene que ver con la parte experimental, ¿no? O sea, tú tienes que escoger un rango de área en la que quieres analizar tus gotas, qué tamaño de gotas te interesa más o no. Y pues tú también sabes, ¿no? Que pues dependiendo, por ejemplo, de las cámaras o de tu, ¿cómo se llama? Sensores, tienes un rango donde vas a poder medir. En este caso, pues mi arreglo óptico aquí me permite medir gotas que van a lo mejor como de medio milímetro a unos cuantos centímetros, ¿no? Entonces, cualquier cosa que es más pequeña que medio milímetro, pues los datos empiezan a ser como un poquito, no se debe tomar en cuenta esa parte, ¿no? Tiene una variación más grande. Ok. Sí, sí. Sí. Y para el modelo donde utilizaron con este experimento de la leche, Ah, sí. ¿qué parámetros utilizan ahí? Pues ¿La viscosidad o qué? no, justamente, solamente, bueno, sin querer como decir nada malo, ¿no? Pero ya ves que luego lees el paper todo y no sabes bien cómo de dónde salieron. Hasta donde yo entendí el paper, solamente aquí están mis datos y le ajusto algo. Yo me imagino un ajuste también así como tipo mínimos cuadrados o algo para sacar esos parámetros. No dice nada de si fue, si lo relacionaron a lo mejor como dices con viscosidad o con otros, con otras propiedades del líquido, no lo mencionan al menos en el paper. Y en todos estos modelos, o sea, ¿se basan como en cuestiones físicas o simplemente como modelos matemáticos de distribución? Justo en estos que estoy poniendo aquí, todos hacen un experimento y escogen una distribución de esta familia de distribuciones. Si ves, todas estas distribuciones son de exponenciales, ¿no? Con un menos, ¿no? Y le van cambiando solamente el exponente, ¿no? Entonces, esta es una familia, digamos, general de distribuciones que puedes usar, que también tú ves en muchos casos distribuciones de tamaños de cosas, ¿no? De partículas, no sé, de piedras, sí, de piedras de un rompimiento, ¿no? Que sale de una montaña que se rompe, o de una explosión, de cristales de arena, cositas así. Todos tienen distribuciones muy similares en general, ¿no? Entonces, esta familia de distribuciones se usa mucho para distribución de partículas en general. Y ya se me fue la onda. ¿Cuál era la pregunta? Que si se basaban en cuestiones físicas. Sí, lo único que hacen es eso, ¿no? Bueno, esa es una familia que se usa para este tipo de distribuciones y buscamos la que mejor se adapte a nuestros datos, ¿no? Y la ventaja, por ejemplo, de la gamma y de la log normal es que en realidad no necesitas más datos que el promedio y la varianza. Con eso ya puedes ajustar.
Y justamente lo que estoy diciendo, ¿no? Yo tengo mi promedio, mi varianza, ¿no? Y a esos datos les buscaría yo tratar de encontrar una relación con la parte física, ¿no? Y justamente también está interesante desde el punto de vista, digamos, como de física básica, cómo es ese rompimiento del agua, ¿no? Yo me imagino que tiene que ver con la tensión superficial, con la viscosidad, con estos, digamos, como propiedades básicas, que son las que nos van a generar en qué momento hay separación, ¿no? De qué tamaño se forman estos ligamentos y en qué momento esos ligamentos se rompen. Entonces sí tiene que ver algo ahí, ¿no? De algún lado podemos tener que sacarlo, pero hasta ahorita no lo hemos encontrado. ¿Quién sabe? No, gracias. De nada. Ok, bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, pues muchas gracias, Reina, y los esperamos en el siguiente seminario. Gracias.